Ah, les decía yo en aquellos tiempos me veo en el reflejo de algunos hermanitos que en el Facebook, que en el TikTok me preguntan, ¿y eso es real? ¿Cómo puedo yo adentrarme a esa filosofía y ese conocimiento? Quisiera estar ahí en esas reuniones, quisiera encarnar eso. Entonces yo me veo en el espejo de los hermanitos, de varios, que estamos ansiosos por conocer ese conocimiento. Y entonces desde hace 15 años yo me lo propuse. Digo, si logro acceder a los círculos más adentro, más al centro de ese conocimiento, lo que haré yo es transmitirle a los demás, llegar a más gente, pero ya más consciente ahora de que ese conocimiento debe de ir más allá. Que si en este círculo de los abuelitos, yo respeto mucho cuando dicen no, nada más los que estamos en el círculo, yo respeto mucho. Pero por eso mismo que me envían como abanderado a mí de esta ceremonia muy hermosa del 21 de diciembre, eh, dicen, bueno, tienes que aprender todas estas cosas. Y ellos dicen, nosotros sabemos tu anhelo, tu sueño de querer compartir esto que hacemos nosotros, pero ¿qué te parece si lo aprendes y formas tus propios círculos? Y nosotros no nos vamos a meter. Tú haz tu propio círculo, necesitas consejo, vienes con nosotros, te ayudamos, te guiamos, pero no nos involucres. Haz tu propio círculo, prepara a tu gente. Nosotros te damos los puntos que hay que hacer, te vamos guiando. Al final de cuentas, nosotros estaremos en ti, en tu pensamiento, en tu actuar, en tu hacer. Les digo, se puede. Es como la condición que me dieron que yo coordine esta ceremonia. Les digo, hecho está, yo lo hago. De eso pido mi limosna, decimos en el pueblo. Ese es lo que anhelo, ¿no? Y lo que anhelo, hermanitos, justamente en el año 2027, si el Gran Padre nos lo permite, si nos da la oportunidad de seguir vibrando en este plano existencial, hacer el inicio del fuego nuevo y ya formar nuestro círculo, ¿sí? Y yo sé que varios de ustedes estaremos ahí para luchar, para seguir aprendiendo, conformar nuestro primer círculo. Quizá no completemos los 20, y si son más de 20, pues hacemos otro círculo, ¿no? Tal vez no lo veamos florecer nosotros, el Calmeca, pero las futuras generaciones, sí, y estaremos ahí, estaremos vibrando, estaremos vivos. ¿Por qué? Porque nuestro sueño ahí está, ¿no? No es imposible, claro que no es imposible, hermano. Entonces, es una de las cosas que tenemos. Sí, hermanitas, la Socamate en Ignición, ya estamos grabando la clase. Sí, vamos a ver el día de hoy el de Cali, hermanitos. Pues sean nuevamente todos bienvenidos, hermanitos. Para mí es un gusto, para mí es un placer de estar con ustedes este pequeño tiempo que nos dedicamos uno al otro. Ustedes me lo dedican, yo se los dedico, y yo se los dedico con mucho amor, con mucho honor, con mucho respeto. Y, y pues bueno, también decirles que me siento muy protegido, muy abrigado espiritualmente, emocionalmente por ustedes. Y yo quisiera que también ustedes se sintieran de la misma manera, que no están solos, yo estoy con ustedes en la distancia, eh, vibrando juntos, aprendiendo juntos, hermanitos. ¿Sí? Y bueno, eh, decirles que pues, Namechtlazohtla y Canochinoyolo, que los amo de todo corazón, con amor y con respeto hacia, hacia sus rostros, que es su identidad, hacia sus corazones, que es su forma de pensar y de amar,
la vida, ¿sí? Bueno, dicho lo, dicho lo anterior, pues vamos a proceder a leer el tonal Kahli. Kahli, casa, ¿sí? Esta palabra, hace 5 años estábamos estudiándolo, al igual con los abuelitos. Claro, yo no coordino ese trabajo, lo único que hago es sentarme, escuchar. Y no nos ponen las diapositivas como aquí, al contrario, nos lo ponen, nos dan un papelito donde tiene esto y de ahí vayamos viendo y vayamos escuchando. Entonces dice, Kali viene de la palabra Shikali, de la palabra jícara, jícara, la casa de nuestro cuerpo o hogar, ¿sí? Pero si ustedes se acuerdan, que es jícara, Shikali, la jícara celeste. ¿Y cuál es la jícara celeste? Es lo que nos cubre en la parte de arriba, como ese domo que nos está cubriendo a nosotros, que nos protege, ese domo de otras energías que vengan de afuera, es una protección. Y nosotros venimos de esa jícara celeste, de ese jícara celeste, ¿sí? Coincidencia, diosidencia, dicen los abuelitos, el que nos lo compartía, dice, esto no lo digo yo, esto me lo transmitieron de otros abuelitos. Y yo, dice él, y yo con mucho amor y con mucho respeto se los transmito a ustedes, abuelitos, muchachos. Esto es lo que yo les quiero transmitir. Nuestros abuelos, nuestros ancestros, estudiaron la jícara celeste, el Shikali, el Cuauhxicali, de Cuautli, de Águila, de ese parte de arriba. Dice que en esa jícara celeste nuestros ancestros llegaron a este plano, a este terreno, a esta tierra, a este Tlaltic. Por eso nosotros tenemos entendido que este es nuestro Kali, pero también le podemos llamar Shikali, la casa de la jícara celeste, como una parte que nosotros somos de la jícara celeste, del universo. Es muy metafórico. Entonces, ya vimos que con Quetzalcóatl, con Yeyecatl, somos una energía sagrada. Ahora nos lo recuerda nuestro origen. Nosotros venimos de esa jícara celeste, de ese universo, pero también nosotros estamos aquí en este plano existencial, en el Tlalticpac, en la tierra, por una misión. ¿Y cuál es esa misión? El hecho de estar vivos, el hecho de respirar, de vivir como una energía sagrada llegado a este plano para autorrealizar, para, para conectarnos. Al ser parte del universo, traemos parte del universo en nuestro cuerpo, ¿sí? ¿Y a dónde está representado? Decía él, el abuelito. Dice, yo no les vengo a inventar cosas, solamente a recordarle cosas. Es como si tienes una herida, una fractura. Tocas la fractura, te duele. Se haya desconcertado si se haya desconcertado tu mano, te duele. Lo tocas, duele. Tienes una herida y no has sanado, lo tocas, duele. Entonces dice él, el abuelito, lo único que voy a hacer es tocar esos puntos, esos lugares de su cuerpo, de su mente, de su espíritu, de sus emociones, para recordarles
para recordarles a ustedes ese mundo, ese mundo, esa visión, ese sueño que traemos al llegar a esta tierra. ¿Y cuál es? Autorrealizar. ¿Sí? Entonces, leyendo todo esto, analizando, ¿no? Esta casa que ustedes ven aquí es una estructura bien forjada. Es una estructura que es sólida, así como nos lo muestra. Que sí está ensamblada, como vemos la casita, vean. No está, no es de una sola pieza. Está ensamblada a través de partículas, de rocas que se fue formando. Nos dice que nuestra casa, que nuestro cuerpo está así conformado, hermanito. Y tiene justamente tres colores importantísimos. ¿Sí? Veamos. En la base, recuerden, para leer el Amoshli, siempre vamos a leer de abajo hacia arriba. Y siempre vamos a leer de derecha a izquierda. Ahorita les voy a dar una descripción general, física, así lo vamos a leer, el Amoshli, una descripción física, una descripción emocional, una descripción filosófica y lo más importante, un cuarto nivel, la descripción nahuálica espiritual. Bien, hermanitos, tenemos a un ocelote, a un ocelot, y está en una posición, ¿verdad? Si se dan cuenta, con sus garras listos y puestos para trabajar, ¿sí? Pero no está en esa posición, pudiéramos decir nosotros, de atacar, no. ¿Qué le leen en su rostro primero? Alguien me podría decir en su rostro. ¿Qué emoción emana? Véalo, observa. Está feliz por Es sus correcto. dientitos. Está feliz y por su ojito, chequenlo, está sonriendo y en un modo, pudiéramos decir, en un modo coqueto, ¿no? Su ojito y por sus dientitos, los está mostrando. Ahora, esa parte de lo que acabamos de ver es la lectura emocional. Ojo, pero también es un espejo, no se olviden. Es un espejo. Todo el Amoshli es un espejo. Muchas de las veces llegamos a ver, porque nuestras emociones es lo que estamos emanando. ¿Me entienden? ¿No? A lo mejor ahorita yo estoy feliz y lo veo, pues es un ocelotito feliz. Pero estoy súper enojado. No, pues es un ocelotito que está mostrando sus dientes para atacar. ¿No? Entonces, de igual manera podemos decir que es un ocelotito que está listo para atrapar, ¿no? Chequen, la mano derecha está listo, la mano izquierda no está cruzando las manos, no está haciendo como las demás energías que agarran, están tocando su corazón, no, él está listo, está acechando, está acechando. Y él no está en un Ixpali como, como Quetzalcóatl está en un Ixpali. Él, ¿por qué creen que él no tiene un Ixpali? No tiene ese asiento. Ajá, no tiene un Ixpali, no tiene un asiento. ¿Por qué creen? ¿No? Pero sí, Porque están acecho, maestro.
porque está al acecho. Ajá. Y recuerden, él es un animalito, ¿no? Es un ocelotito, cheque. Es un ocelotito. ¿Y por qué no lo muestra el TECPAT justamente en la columna vertebral? Porque al acechar hay que estar intuyendo. Al acechar hay que estar listo. Intuición, percepción. ¿Y a dónde lo desarrollamos esa intuición, esa percepción? La conexión con nuestro sistema nervioso y con los órganos que tenemos dentro. ¿Sí? Está acechando, él está listo para brincar y atrapar. Ujú. Chequen sus garritas, su piecito igual. El pie derecho lo tiene un poco estirado, lo que eso le va a facilitar para impulsarse y brincar, atrapar a su presa. Ujú. y, y su piecito izquierdo lo está doblando. El pie izquierdo es lo que lo va a impulsar a brincar, a atrapar. Pero ¿qué vamos a atrapar? ¿No? ¿Se fue el maestro, compañeros? Sí, hermanito. Sí, compañero. Sí, hermanito. Ahí viene ya. Ya estamos de regreso, hermanitos. Bueno, entonces, en este trabajo tan importante, les decía yo, al momento de estar acechando él, impulsando con su pie izquierdo, está listo para, el pie derecho ya está listo para dar otro paso, pero el que va a impulsar es el pie izquierdo, por eso lo tiene dobladito, le va a dar más fuerza. Nos habla de dos cosas. Recuerden, el pie izquierdo nos representa la parte espiritual y el pie derecho lo material, la materia. Entonces, al estar este ocelotito listo para atrapar, está siempre atento, perceptivo. ¿Por qué decimos que está percibiendo? Está intuyendo, está conectado con su entorno. Por esto, miren, tiene un olfato muy poderoso que sirve como medicina y como poder, este ocelotito. A este ocelotito se le, se le da esa cualidad, ese poder de trabajar, de energetizarlo, ¿sí? Ahora bien, estos, estos cuchillitos de pedernal que tiene en su espalda nos habla también de la conexión muy profunda, ¿sí? Una conexión de aprendizaje, una conexión en la parte intelectual, perceptivo, intuitivo, ¿no? Y el proceso que nosotros debemos de realizar para encarnar a esta energía. Ese es su regente, es el que nos acompaña siempre nosotros. Máximo los que tienen su energía como Cali.
como casa, ¿sí? Recuerden también el ocelote. El ocelotito es nocturno, no es diurno, es nocturno él. Le gusta cazar de noche, claro de día también, pero es más nocturno el animalito. A la vez, recuerden que decimos que este ocelotito es un nahual de quién? Es una advocación de quién? De Tezcatlipoca, ¿sí? De Tezcatlipoca. Y el águila es una advocación de Quetzalcóatl, porque un, es una energía diurna, de día. Esta es una energía nocturna, ¿sí? Se dice que Tezcatlipoca, con ese ego que a veces también nosotros lo representamos, él se va y empieza a escoger esas estrellas y le pone en la piel de su nahualito. Él es Tezcatlipoca. Por eso les digo que los que tenemos a Ocelotito, a veces es ese ego, es una de las partes negativas que tiene los celos de sentirse, no, yo soy el que lo sabe todo, es ese orgullo, es ese ego, que el que cuando ya sabes que tiene esa parte negativa, le dices, tranquilo, no debes de, sí, gracias, no debes de sentirte más que los demás, ¿no? ¿Y por qué lo ponen Tepeyolotli? ¿Por qué lo ponen con la casa? ¿Por qué? Ah, porque nosotros no estamos solos, ¿verdad? Está otro personaje dentro de nuestro cuerpo, vive alguien más, y es ese Tepeyolotl perceptivo. Tepeyolotli como regente, Tepetl, montaña. Aquí les vamos a poner, ¿no? Aquí vamos a escribirle. Tepe, Yolo, Tepeyolotli, Yolitli, no, Yolo, que es O, Tepeyolotli. La palabra Tepetl es la raíz de cerro, de montaña. Yolo, Yol, de Yolotl, Yolotl, ándale. Se conforma de tres vocablos, de tres raíces. Tepetl, cerro, montaña. Yolotl, corazón. Ojtli, camino. Así, bueno, entonces debería de estar doble O. No se puede. No hay diptongos en la lengua náhuatl. No puede ir doble I, a menos que ese I sea el alargamiento de la I, como el de chichi, perro. Chichi, mama, come pecho. Pero bueno, eso lo veríamos en la gramática. Entonces, Tepetl es una montaña. Yolot, corazón. Ojli, el camino. Entonces, pudiéramos decirlo que Tepeyolotli es el camino hacia el corazón de la montaña, del cerro, del Tepetl. Pero, ¿a dónde está ese corazón de la montaña? Nosotros sabemos que aquí es el que está vibrando, ¿no? El que nos está dando vida. Pero en una montaña, ajá, los que somos pedidores de lluvia es lo que estamos estudiando. Pedidores de fertilidad, más bien, no de lluvia, de fertilidad. Nos está hablando justamente de eso. Nos está diciendo, tú, ¿cómo te conectas con Tepeyolotli? ¿Te conectas con Tepeyolotli? Tú puedes hablar con el aire, con la tierra, con Mictlampa, porque una montaña, la cueva es la entrada hacia el Mictlán, hacia otro mundo. Claro, en el sueño también ahí está, en el sueño, en el ensueño.
porque él es Tepeyolotl, hermanito. Él es el espíritu de la montaña. Sí. Por eso es que le ponen estos cuchillitos en la espalda, porque es percepción. Yo voy a una montaña y hay en partes de esa montaña que a mí me da miedo, ¿no? Que a mí me da miedo. O me siento yo rechazado, ¿no? Pero hay partes de esa montaña que me siento apapachado, que me siento como en casa, tranquilo. Y hay partes de esa montaña que empieza a vibrar esas emociones de sentimiento, de nostalgia. Y hay partes de esa montaña donde te... Ya estamos de regreso, hermanitos, internet, pero bueno, vamos a seguir, vamos a fluir. Hermanito, les decía yo, no en todos los lugares de esa montaña nos reciben con bien. ¿Por qué? Porque justo es un camino que debemos de seguir hasta encontrar el corazón de la montaña. El día que encontremos el corazón de la montaña en donde nos sentimos tranquilos, empoderados, inclusive en alguna parte de esa montaña vamos a encontrar donde nos sentimos bien valientes, nos sentimos muy fuertes, capaces de hacer muchas cosas. Nos sentimos muy grandes porque hemos llegado a esa montaña. A lo mejor les ha pasado a ustedes. ¿Por qué creen? Porque la montaña es igual que nuestro cuerpo. Hay lugares donde se esconde la nostalgia, hay lugares en nuestro cuerpo donde se esconde esa valentía, ese orgullo, ese ego, donde se esconde también la parte amorosa que tenemos nosotros. ¿Cuál es? Pues nuestra parte femenina, ¿no? Pero también está nuestra parte masculina, que aunque las hermanitas sean mujeres, se sienten muy empoderadas, ¿sí? Y al momento de que tú te aceptes que tienes al espíritu de la montaña, tendrás que aceptar que, que tienes todas estas cualidades, que tienes todos estos poderes, poderes que debes de saber utilizar. En nuestro cuerpo debemos de explorarlo, por eso nos vamos a acechar, decía Quetzalcóatl, y Yecar sale su ojito, salido del de la órbita, es lo que se está viendo, el observarte qué tanto te conoces, ¿no? En la parte, en esta parte nahuálica que nosotros vamos a trabajar, de los celotitos, ya lo llevamos dentro de nosotros. Por eso yo casi les exigía cuando vimos el acecho. ¿Ya han acechado? ¿Están trabajando con el acecho? ¿Están conectando esta parte?
con los ojos y están acechando. Acechen un espacio, acechen un lugar, esténse. Verán que van a encontrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque podemos trabajarlo, ¿sí? Podemos desarrollar esa cualidad. Estamos trabajando ahorita apenas con la descripción física. Tenemos a la casa. La casa, si ustedes se dan cuenta, tiene una base, es de color amarillo. Es el conocimiento ancestral. Son las memorias ancestrales que tenemos aquí de nuestras vidas pasadas, de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. ¿Por qué? Porque son las raícitas. Vean. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y 6 representa Miquistli, muerte. ¿So? Y bueno, son nuestros abuelitos que ya trascendieron a Mictlampa. Esa es nuestra base. Para que nuestra casa sea sólido, nuestra casa sea integral, debemos recordar de dónde venimos, qué conocimiento tenemos acá. Les decía yo a ustedes, en algún momento una hermanita se acerca a mí y me dice, oiga maestro, yo lo admiro, yo lo respeto por todo lo que sabe, pero yo soy un ignorante en este camino. Le digo, hermanita, no, yo no le acepto esa afirmación. Usted no es un ignorante, ¿no? Usted conoce mucho, quizá no de esta temática, pero conoce mucho. Le empecé a preguntar de ciertas cosas como medicina, como terapia que ella da, y dice, sí, yo, mire la terapia, me lo empieza a explicar. Tal terapia se llama así, y lo aplico así, y doy masajes así. Ahí está. Ahora, todo lo que usted ya conoce, enfóquelo al conocimiento ancestral. ¿Cómo, maestro, el conocimiento ancestral? Sí, dice, yo sahumo mi sahumador, sahumo y limpio. De acuerdo. ¿Sabía que usted que al sahumar está haciendo una limpia energética, espiritual, emocional? Quizá la persona que está sahumando no lo sabe, pero si tú le explicas que le estás haciendo esa limpia, esa purificación integral, no dice, sí, maestro, es que funciona. Ay, entonces, ¿por qué dice que usted es ignorante? No se programe, no se programe acá. Lo que puede decir usted es, yo sé algunas cosas que no estoy segura que si son de la parte ancestral, la parte de los abuelos, de este camino, pero me gustaría conocer. Esa es la llave de conocer. Porque cuando decimos, no, yo soy ignorante, yo no sé nada, pobrecito de mí, estás bloqueando tu mente, tu energía, a que pueda absorber con mayor facilidad ese conocimiento. Nosotros somos la llave, y aquí nos lo está diciendo, hermanito, ¿sí? Nos lo está diciendo, nos está hablando de eso, de que nosotros tenemos conocimiento ancestral de nuestras raíces. Estas son nuestras raíces de nuestra casita. Si tenemos bien cimentados, estamos bien enraizados de quiénes somos, de dónde venimos, estamos conectados con la madre tierra, sabremos que no estamos solos, como les decía algunas cosas. Ahora, chéquenme ustedes los escalones. 1, 2, 3 escalones. Hablábamos del número 3, ¿no? Que para lograr necesitamos 2 energías. Y en nuestro cuerpo tenemos la energía masculina y la energía femenina. ¿Y para qué nos sirven esos escalones? Para subir, sí, para seguir subiendo peldaños. Pero para subir estos peldaños
el color rojo que representa la fuerza de voluntad, la energía de nuestro corazoncito que está palpitando, la disciplina que tiene. Pero no basta con eso, con la fuerza de voluntad, con las raíces ancestrales. Nos hace falta también el color blanco que les decía. Igual son 3 bloquecitos, chequen ustedes. Como base hay 3 bloquecitos. ¿Cuáles serían? La espiritual, la física, la materia de nuestro cuerpo y lo emocional. También es la base para conocernos a nosotros, ¿no? ¿Y por qué de color blanco? Pues tiene que ser algo limpio, puro, sincero, honesto. A esta edad en la que estamos nosotros, hermanitos, sabemos muy bien que la mentira siempre sale a la luz. No podemos, decimos nosotros en nuestros dichos, no puedes tapar con un solo dedo el sol, no se puede. Por eso nos dice que la base es la sinceridad, la honestidad. Si tú, ¿con quién? Con todos los demás. No, primero conmigo, a sincerarme, ser sincero primero conmigo mismo, ser honesto conmigo mismo. Se dice en una frase, haz las cosas bien, no importa si te están viendo o no te están viendo, tú hazlos bien. Les decía yo les puedo mentir a todos, mira, yo me siento bien, yo estoy bien feliz, hasta sonrío, pero yo sé que no, yo sé que estoy pasando por ese proceso, pero tampoco los demás no tienen por qué cargar con ese proceso porque yo lo quiero vivir, quiero aprender de este proceso, ¿no? ¿Quién no ha perdido a un familiar, a un ser querido, a un ser amado? Yo creo que todos, ¿no? Pero eso me va a fortalecer. Voy a recordar que los momentos felices que le di, a veces no es que porque, no es porque extrañemos, sino que es la misma culpa que sentimos de no haberle dado, pues lo que hubiéramos querido. A lo mejor pudimos darle más, pero por ser ciudadano del mañana, decimos, mañana le digo que lo amo. Mañana le digo que para mí es muy importante él. Mañana le digo, y llega el mañana y mañana y nunca llega esa mañana. Por eso el día de hoy, al iniciar la clase, yo les dije esa frase. Nan mesh la sofla y canoche no yo. Porque es ahora que lo tengo que decir. Quizá no estamos de manera presencial, pero quiero que sepan que ustedes para mí son importantes. ¿Sí? No esperemos hasta mañana, es ahora. Si yo lo siento, lo demuestro y lo hago. Esa es la base, ¿no? De nuestra casita. A la vez, nos dice que nuestro cuerpo debe de estar, ¿verdad? Debemos demostrar todo este es nuestro cuerpo, hermanito, este es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo debe estar energetizado, siempre estar enfocado con lo limpio, con lo sincero que nosotros podemos ser. Es difícil, sí, hermanito. ¿Por qué? Porque el sistema, perdón que les repita, el sistema, la religión, nos han contaminado, nos han eliminado ese sentido común de nuestra pureza, de ser sagrado. Que ahorita hoy es domingo, son ya las 8:45, ya deberíamos de estar en misa, ya listos para dar nuestra aportación, ya listos para alabar al Señor, porque Él es más grande que nosotros, y no con esto les digo que es narcisismo, que yo me creo más que un Dios, no, yo soy consciente de que tengo mi propia energía sagrada, ¿sí? Y esta es nuestra cabeza, es el de color amarillo. Ojo, hay que tener muy presente eso, hermanitos.
esta casita se presenta mucho en la lectura de la trecena, donde va la tirita, una imagen mántica arriba, una imagen mántica abajo. ¿Recuerda? Bueno, es muy importante, porque en alguna de las imágenes no tiene la cabeza, o en alguna de las imágenes la casa está partido en dos, o en alguna de las imágenes no tiene, nomás tiene la pura basecita y no tiene raíces, ¿no? Por eso quise iniciar con esto, hermanitos, con esto para entender lo que sigue, ¿sí? No podemos correr con toda la velocidad si no sabemos dar pasos, pasos, pasos. Entonces, hermanitos, continuando, este es nuestra cabecita, es este. En esta cabeza experimentamos, tenemos muchos recuerdos. Vamos ordenando nuestro archivo aquí, como en la computadora, ¿no? Lástima que no lo podemos formatear y ponerle nuevos archivos, ¿no? Nuevas aplicaciones, nuevos programas. Pero bueno, pero los podemos desarrollar. Entonces, estas rayitas que ustedes ven aquí, ¿sí? Nos recuerdan que son las experiencias que vamos teniendo. Nuestro neltilistle se aguarda aquí y se aguarda aquí nuestro neltilistle. Ay, y en el corazón, ¿a poco también sí, están súper conectados? Cuando ya aprendimos a conectarlos, un ejemplo, a mí no se me olvida, aquí sigue archivado, del hermanito que le dije que leyera mi libro, y después, por mucho tiempo estuvo ahí. Después él agarra, le pone su nombre, ya es su libro de él. Válgame la redundancia, válgame ese. Pero bueno, antes de profundizar en esto, a mí me daba un coraje. No, 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 no. Me recordaban su nombre y mi corazón empezaba a emanar esas emociones. Hijo de, lo tuvieron, ¿no? O sea, pero ahora ya no. Sí, qué bueno, ¿no? Pero todo es un proceso, entonces son las memorias, el conocimiento, nuestro Neltilisli que se va resguardando aquí, pero está conectado con las emociones, está conectado con la materia, con la intuición, ¿no? ¿Por qué? Ese recuerdo me intuye. Cuando le pido la ayuda a alguien, primero lo conozco. Ahora, ¿cómo es? Si es de fiar, de darle mi trabajo, decirle, revísemelo, léalo y dígame qué es lo que puedo hacer yo para terminar ya de editar este libro, ¿no? Todo eso está ahí presente. Ujú. Y en la parte de arriba, si se dan cuenta ustedes, es una espuma, es un tipo de espuma que también tiene esos recuerdos, tiene esas rayitas negras. Recuerden que nuestra memoria, si nosotros esa memoria, lo que les acabo de decir, esa memoria emocional, esa memoria espiritual, esa memoria perceptiva e intuitiva se va resguardando aquí. Y este es lo más limpio y puro que lo vamos a empoderar. Esta espumita es la pasión con lo que hicimos esas cosas, lo disfrutamos, ¿no? Como el hermanito ya hoy sin que da masajes, que da medicina, queda en esa memoria, como su Neltilisli, lo más hermoso que hizo, ¿no? Lo que yo compartí, ¿no? Y ese es nuestro Neltilisli, y ese Neltilisli va a ser la antorcha que vas a ir iluminando a los demás. Pero como no haces los ejercicios, como no lo practicas, lo que aprendemos, pues simplemente esta espumita, pues apenas, ¿no? La pasión es lo más puro que va seleccionando. En la casa nos dice que podemos encontrar un sinfín, que en la casa podemos encontrar un sinfín
de grandes conocimientos, experiencias y todo aquí. Por eso lo pintan de color amarillo, porque está dentro, es una energía interna que no lo podemos ver, pero es luz, es conocimiento. Recuerden, el color amarillo es conocimiento, es luz, pero en la parte superior encontramos el blanco, lo más puro, lo más limpio. Vaya, nuestro Neltilistli, porque eso ya lo experimentamos, ¿no? Me decía un hermanito, el hermanito Manuel Montes, dice, oiga maestro, yo hice mi alimentación de la energía con el sol, pero, pero estaba nublado y en ese momento yo empecé a hacer el ejercicio, yo lo pedía la energía, ¿no? Y lo absorbía yo la energía y me sentí tan súper bien. Y al momento de ver esas nubes, al observar las nubes, empezaron a formar. Y en ese momento yo dice, cuando estaba haciendo el ejercicio tenía esas dudas y en las nubes se me dio la respuesta. Dice, wow, maestro, ¿será coincidencia? No, no es coincidencia. Es tu conexión con Mishkoa. Ahora aprendiste, ahora encontraste tu misión, que también te puedes conectar con Mishkoa. Pero también te dice que a pesar de que esté nublado y no puedas ver la luz del sol, Él está ahí, te dice. Entonces, ¿qué significaría, maestro? Bueno, te está diciendo que no importa, que a veces atravesamos situaciones muy difíciles, híjole, difíciles, que decimos, híjole, ya no veo lo duro, sino lo tupido, bueno, ¿qué pasa? ¿No? Pero a pesar de todo eso, lo que ayer nos comentaba el hermanito Yaoye Katzin, dice, híjole, pues todos dicen, tú andas feliz y estás viendo cómo estamos. Sí, pero ¿qué gano? Ponerme a llorar, ¿no? Es parte de la ciclicidad. Entonces, lo mismo, digo, es parte de que, híjole, va a llegar. Y es lo que nos está diciendo. Es la luz, es la intuición. A la vez de que nos dice que este cuchillito va a ir abriendo para llegar a más conocimiento. Es la luz que tú llevas. Quizá no lo ves, pero la luz es el conocimiento. Es el que al rato que te digan, te pregunten, que te digan, bueno, oiga, tengo esta situación. Y tú estás atento. La gente le gusta que cuando tú les estás hablando, te mira a los ojos y, y lo veas y le digas. Y usa mucho las manos. Explícales. Algunos entienden más con las manos que con la palabra. Hay que utilizar. Le acabamos de explicar y dice, son las palabras que necesitaba el día de hoy. Gracias. Gracias por estar en este plano. ¿Y qué estás haciendo? Estás haciendo ese espíritu de la montaña que está dando medicina. Una montaña da medicina. Una montaña da fertilidad, da agua, da alimento, da sustento. Recuerden, el sustento no tan solo es alimenticio, es un lugar sagrado de energía. Les decía yo, cuando vamos a algún lugar, nuestra energía vibra, ¿no? En positivo o negativo. ¿Y cómo lo podemos identificar? Llega alguien muy altanero, hasta en la forma de pararse. Híjole, mejor ni le pregunto ni le digo nada. Pero hay gente que llega, se para, con humildad, tan tranquilo, y la gente lo percibe tu energía sin necesidad de decir, vean, yo soy Quetzalcóatl. No, lo lee, lo percibe tu energía, tu luz, tu tona, tu tonal, tu luz, tu energía que emana, ¿no? Pero para trabajar todo esto, hermanito, para lograr todo esto, debemos de entender que hay una ciclicidad con la luna, hay una fertilidad con la luna. Vean el conejito que ponen aquí, ¿no?
Y dentro del conejito está esta agua que fluye. Y no lo ponen esta agua como agua que está aquí, mire, que fluye, sino que es un agua que es cíclico, que el agua está en movimiento. Este es el ciclo lunar, hermano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Sí? 11 lunas. 11 lunas. Estas lunas, que son 11, con esta luna, 12, que está aquí en el centro, que es el conejito, ¿sí? 11. Y el número 13, podemos decir, ¿y dónde está el número 13? Cada uno de nosotros. Se está representando en cada uno de nosotros. Nos habla justamente, miren, de esta dualidad. Aquí podemos encontrar dualidad, dualidad. Y aquí son 3. 1, 2, 3. En medio. Que de esta ciclicidad pueden nacer un hábito, nacer un entendimiento, una comprensión. ¿Por qué? Porque está el conejito. El conejito es es el encargado de trabajar la energía, ¿no? De trabajar estas energías. Ahora, ese es uno. Ahora, sumando todos estos piquitos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ahí está el número 3. Estos son el movimiento que hace la luna. Estas son también las lunas. Además de que las lunas están rodeados de estos ojos estelares. Tlahuizcalpantecutli y todas las estrellas que están en el universo. ¿Y qué tienen que ver eso con nosotros? Aquí estamos, hermanito. Somos nosotros. Pero para que hagamos este trabajo, ¿qué necesitamos? Chequen el personaje. Está súper empoderado, con mucha fuerza de voluntad, ¿no? Su color está todo de color rojo, muy energetizado. ¿Mm? Nos habla justamente de eso, de que nuestro tona tenemos que activarlo. Nuestra fuerza de voluntad debe de estar al 1000%, dicen los jóvenes. Y a la vez, en la mano, chequen ustedes, en la mano izquierda está empuñando un atadito de ocotes. Son ocotitos que tiene en su mano, los empuña y los atrapa en su mano, los empuña. ¿Qué quiere decir los ocotes? Que en los amos le aparecen muchos esos ocotitos, ¿no? Recuerden, ¿con qué encendemos un fueguito? ¿Mm? ¿Qué es lo que nos ayuda a encender un fueguito? El ocote. El ocote es básico en las ceremonias. ¿Y de dónde viene? Del cuerpo de un arbolito que está súper energetizado también, por eso es que hasta se pone rojo, amarillo, ¿verdad? El ocote, que tiene mucha resina, y esa resina es la sangre del árbol. ¿Eh? Es muy importante saber cómo es que ese ocotito llega a ese nivel, a ese color, para que el ocote, su madera es así como blanco, ¿sí? Pero para que tome ese color el ocotito, ¿qué hacen las personas? Le quitan su cascarita
y procuran, de que le pegue el sol, la luz del sol, lo carga la luz del sol. Y al momento de quitarle su cascarita con un machete, limpiarle, empiezas a llorarle esa resinita. Esa resina se ocupa también para medicina. Después pasa un proceso, pasan años, y ese ocote se empieza a convertir en color rojo amarillo. Después de eso, se seca el ocotito, muere, se corta y ya se obtiene el ocote que ahora nosotros trabajamos. El ocote que ya tiene mucha resina y eso es lo que se prende mucho más rápido. Entonces, al tener ese ocote en la mano izquierda, mano izquierda, dice, vamos a hacer esas ceremonias, esa ceremonia espiritual, esa conexión espiritual, ¿sí? Que quién está en su mano. Se pasa, esto debes de comprenderlo como una ceremonia. Pero ¿qué es lo que voy a comprender que es una ceremonia? La de fluir. Fluir como el agua. Saber que nosotros tenemos esa ciclicidad, hermanito. Saber de que nosotros, para poder llegar a comprender e entender este proceso, necesitamos fluir, necesitamos aceptar ese proceso como la luna. Ujú. Por eso, el día de hoy les recordé, les mandé las fotos en el grupo de la luna. Llevamos, les decía yo, llevamos tantos días con luna llena. ¿Y eso qué tiene que ver? La luna llena nos recuerda nuestra luminosidad, nuestra luz. Ujú. Porque no todo el tiempo es luna llena, tiene su ciclicidad y por eso nos dice que nosotros debemos de hacer esa conexión, esa ciclicidad. Esta imagen que ven ustedes aquí, y si se dan cuenta, está saliendo atrás de este personaje, ¿no? Es el excremento. Es el proceso que hace nuestro cuerpo cuando comemos, va procesando ese alimento, esa comida, y lo que ya no sirve, vamos y lo defecamos. Pero aquí, esta conexión con la luna, chequen, van a decir, ¿qué tiene que ver? Ah, nos dice que debemos de recordar que estamos conectados con la luna. Esta es ciclicidad, hermanitos. Es teo, en la lengua náhuatl se conoce como el teocuitlatl, como el excremento sagrado. Es el excremento que se ha hecho todo un proceso, ha llevado todo un proceso para llegar a eso. El oro, el oro para los abuelitos es teocuitlatl, y dicen los traductores, lingüistas, dice, el oro es el excremento de los dioses. Ahora, excremento de los dioses. Híjole, ¿y dónde están esos dioses para que vayamos a buscar más oro, no? No. Bueno, pues literal sí, pero metafóricamente es eso, ¿no? La ciclicidad del proceso que ha sufrido, porque ese excremento que nosotros vamos y defecamos ha vivido un proceso, ha estado en nuestro cuerpo, pero los que nos sentimos fifís, decimos, ah, guacala, ese excremento, ni lo debes de decir, no, no, ¿por qué no? Es parte de ti, es parte de tu cuerpo que debes de aceptarlo, ¿no? Dices que se escucha muy, muy feo, muy cochino. ¿Cómo que? Nada, discúlpame, pero porque yo les hablaba del excremento humano que sirve como fertilizante. No me dice, guacala, ¿cómo lo voy a volver a comer? La madre tierra, le digo, es tan sabia que lo procesa y otra vez lo vuelve fertilizante. Bueno, entonces, hermanitos, es la conexión con la luna. Saber
que esto, lo que para algunos ya no les sirve, para otros sí sirve. ¿Cómo qué? Como, vamos a poner un ejemplo de la vida real. A lo mejor en este momento yo, un ejemplo, me divorcio de mi esposa. Es un ejemplo. Tomo ese divorcio como algo malo, ¿no? Híjole, pues sí, me quitó todas las cosas, me dejó en la calle y todo. Pues, pero puedo tomar algo bueno de eso. Bueno, tengo manos, tengo una cabeza, tengo pies, tengo un corazón. Pues voy a empezar de cero, voy a empezar. Eso me enseña que nada es seguro en esta vida, ¿no? Lo importante es que estoy vivo y empiezo, sigo trabajando sobre mis proyectos. Y de esa experiencia retomo lo bueno, lo vivido, porque no todo en esa relación fue malo. Hubo momentos felices, momentos agradables, los hijos, ¿no? Los momentos tristes en el que nos apoyamos juntos. Y eso lo voy a retomar para mi experiencia. Y es lo que nos está diciendo aquí, ¿sí? No es que esté comiendo el excremento, no. Chequen ustedes que este es una vírgula, la vírgula de la palabra. Este también lo podemos encontrar nosotros en algunos amosti, ¿no? Que es la palabra, y esta su palabra no está emanando de aquí para afuera, viene de afuera hacia adentro. Chequen ustedes. ¿Ah? Sí. No es, él no está, no, si hubiera él hablando, este piquito debería de estar aquí en su boca, que esté sacando eso. No, él lo está recibiendo. Y él se está alimentando de la palabra del teocuitlatl, del excremento sagrado. O sea, que de lo más puro, de la luz, por eso es de color amarillo. El conocimiento. Entonces nos invita, con el ejemplo que les puse, nos invita a que nosotros podamos alimentarnos de esas experiencias tan hermosas que nosotros vivimos, ¿verdad? Muchas de las veces, cuando los vemos con una óptica, decimos, hijo, qué mal me fue, ¿verdad? Y nos estamos enfocando en lo malo. ¿Por qué no hacemos una armonía? Yo sé que es difícil, se lo digo por experiencia, es difícil. Difícil asimilar nuestra culpa. Híjole, pues yo tuve la culpa para que sucediera esto. Pues a lo mejor mi esposa pues descubrió que soy infiel, que también convivo con otra familia, y pues por lógica tuvo que pasar. Dijo, no, ¿sabes qué? Pues vete con la otra familia, mantén a tus hijos, ya no te queremos aquí. Y pero yo me victimizo, pobrecito de mí, me corrieron de mi casa. No, ¿por qué no te pones una forma más consciente, más madura? Oyes, sí, yo también tuve la culpa, pues eso no debí de hacerlo, ¿verdad? Entonces, y al momento de aceptar que también soy parte de esa culpa, de ese problema, me ayuda a impulsarme a retomar eso como una experiencia que me puede servir para mí y la palabra de los demás que me puede servir a mí. Ahora bien, este personaje él lo está tomando con esa actitud, chequen su ojito y su boca, lo está tomando con una actitud de aceptación, de agrado. Bueno, esto que me va a servir a mí. El saber escuchar, miren, en su orejita, en su oídito, tiene una franja blanca. Nos dice, escucha bien, selecciona lo que tú vas a escuchar, lo limpio, lo puro, lo que te va a servir, lo que no, no lo retomes. Deja que siga su curso, que sea la ciclicidad. Y vean ustedes su tocadito que tiene, color blanco y dos puntitos blancos aquí. Recuerden que el cabello, decíamos, son como antenas que reciben información, energía, porque también recibimos energía a través del cabello. Mis papás, les digo yo, decían, no te estés peinando cuando está lloviendo,
que te puede caer un rayo porque estás generando esa energía y el rayo sigue esa energía. Ajá. Entonces, nos habla de eso, su copetito juvenil. Dice, toma la actitud siempre con una actitud positiva, juvenil, enérgica. No te preocupes. Las cosas van pasando porque van a pasar. Entonces, ¿cuál es tu problema? El fluir. Él está descalzo. Chequen. Es de color amarillo. Miren, este pequeño cuenco que en donde nos lo muestra. Es de color amarillo. ¿Qué quiere decir? Fluye con esa sabiduría. Y no les digo es que se conviertan como Dios, ahí van, no, no, sino que si voy a fluir, voy a intentar fluir con esa sabiduría, con ese conocimiento, con esa experiencia. Y en su mano, si ustedes se dan cuenta, sus dos manos, tiene también aquí su maquetzlan, sus pulseritas con color amarillo, sonajitas, pero son de color blanco. Dice, todo lo que tú hagas, que vaya impregnado tu pureza, no de los demás. Ah, si yo soy, no, 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 tu cualidad, tu poder como energía sagrada, ¿sí? Entonces, esa es la lectura física. Vamos con la lectura emocional. Claro, inicio diciéndoles, somos un espejo y ese espejo se refleja, se refleja. Dice, mi hija se refleja, no se apendeja, ¿no? Estos somos nosotros, hermanitos. Estos son, estos van juntos, así. Así somos nosotros. Y también es así, miren, así, o puede ser así, o puede ser así, no importa. En la parte emocional, debemos de saber controlar nuestras emociones, conectar nuestra mente, nuestro corazón, nuestras raíces y sentirnos orgullosos de quienes somos. De la manera emocional, la emoción nos debe de llevar a saber acechar, a saber controlar nuestro poder como seres sagrados, ¿sí? Este revestimiento, si ustedes se dan cuenta, está geométricamente empoderado nuestro gran señor Tepeyolot. Chequen. Estos son triangulitos. ¿Se acuerdan del triángulo? Estos son las montañas. Estos son las montañas. Estos son los lugares sagrados, los círculos, los lugares sagrados donde nosotros podemos viajar, donde podemos estar. A la vez, debemos de ser intuitivos con el colmillito, ser empáticos o demostrar nuestra valentía. Debemos de ser muy perceptivos, leer el aire. De manera emocional, podemos leer sus sentimientos, sus emociones del que está frente a nosotros. Al mismo tiempo que nuestra vista debe de dejarlo fluir, no estancarnos en alguien más, en alguien solamente en una persona. Mira cómo viene, hijo. Estar criticando, estar juzgándolo, no, tú fluye. Deja que haga sus cosas, ¿no? A la vez, nos invita de manera emocional a controlar nuestras emociones. Que en la montaña podemos encontrar una tempestad, que en la montaña podemos encontrar un lugar delicioso, fresco. Está pegando el airecito debajo de un arbolito, te sientas a hacer tu recito, qué rico. Pero también en la montaña vas a encontrar donde esté un lugar empinado que pues no te puedas bajar, que la única opción es bajarte de pompitas para que no te caigas. Que en esa montaña vas a encontrar el lugar donde haya agua, te puedas refrescar y calmar esa sed. Entonces,
De manera emocional nos dice que en nuestro cuerpo podemos encontrar todas esas emociones, esos lugares sagrados para poder armonizarnos. Y al estar armonizados, hermanitos, tendremos la mayor capacidad y control de poder percibir el lenguaje del aire, de la tierra, de los animalitos, de las plantas, de los árboles, de los lugares sagrados. Además que en esa montaña está ese lugar, la conexión con Mictlampa. Fíjense qué curioso. Y nosotros en nuestro cuerpo, como Kahli, ¿dónde encontramos esa conexión con Mictlampa? En nuestros sueños. Tenemos también, por eso es que somos ese espíritu de la montaña. Hay unos recitos muy hermosos que algunos hermanitos escribieron sobre la conexión con el espíritu de la montaña. Su cuerpo de este espíritu de la montaña está geométricamente conectado, matemáticamente conectado. ¿Por qué presenta los triángulos en su cuerpo? Bueno, nos invita a que podamos ir a lo más alto de este lugar, donde podemos estar en mayor conexión con el universo. Pero también nos invita a que estos círculos que aparecen en su cuerpo, que busquemos esos círculos de energía. Hay círculos de energía, ¿no? De manera que podamos armonizar nuestras emociones. Ahora, de manera espiritual, hermanito, de manera espiritual ni se diga. Eso te Tepeyolotli. Si nosotros conocemos el gran poder que tenemos de conectarnos con lo que nos rodea, de saber acechar como lo está, este es el acecho, hermanos. Es lo que está haciendo, acechar. La montaña está acechándonos cuando vamos. Por eso les decía yo, cuando entremos a la montaña, pidamos permiso. ¿A quién? A Tepeyolotli. Hagan de cuenta, es el suelo, hacemos un círculo, lo partimos en cruz y en medio de esta cruz agarramos un poquito de tierrita, lo ponemos debajo de la lengua y lo ponemos un poquito aquí, ¿no? Y le decimos, Gran Señor Tepeyolotli, permíteme explorar, permíteme entrar en este lugar sagrado. No vengo a transgredir, no vengo a perturbar tus energías. Vengo con mucho respeto, vengo con mucho amor, con la intención de conectarme en tu cuerpo con todas tus energías. Y empiezo a caminar. Si llevo mi bastoncito, un ejemplo que este es mi bastoncito, ¿sí? Agarro, le pego 4 veces y ya entro. Entro en ese lugar sagrado. ¿Por qué le voy a pegar la tierra 4 veces? Es como si tocara yo la puerta para entrar o al portal sagrado. Y cuando entramos con permiso, con honor y con respeto, se nos va a facilitar conectarnos, se nos va a facilitar tener esa visualización, esa conexión con el espíritu de la montaña. ¿Sí? A esto yo les hago esta analogía. Alguien llega y le dice, ¿sabes qué, Yaor? Te voy a dar un masaje. Vamos, cuéstate. No, pues es que yo no quiero el masaje, no lo necesito. No te estoy preguntando si lo necesitas, te estoy diciendo que te voy a dar un masaje. No quiero, no, te estoy preguntando. Ándale, acuéstate. ¿Pasa lo mismo? En la montaña. Llego y entro y empiezo. Y llega a mi casa, a su casa de ustedes, su hogar de ustedes, llega alguien y dice, ya ahora, júntame todas tus chivas, vámonos. Ahora esta es mi casa. ¿Qué creen que yo haría? ¿Qué te pasa? Yo he estado siempre aquí. Llevo, ya voy a cumplir 45 años viviendo en este lugar.
Y mi papá más tiempo. ¿Cómo que me vas a quitar? ¿Estás loco? Deja buscar mi machetito, ahorita te voy a dar tu bienvenida. ¿No? Entonces, es así, ¿no? Lo mismo pasa con Tepeyolotl, hermanito. Vamos, hay que pedirle permiso porque eso es su hogar de ellos. A algún hermanito decía, sí, pero toda esa montaña me pertenece, aquí tengo los papeles, mira. Aquí dice que yo soy propietario de esa montaña, todo eso, ese es mío. Esa tierra te vas a morir y se va a quedar. No es tuyo. Los papeles dicen, las leyes del hombre dicen, pero no es tuyo, hermano. Ella le pertenecemos nosotros. Por lo tanto, hay que tenerle respeto. Esa es a la montaña. Ahora a esta casa, a esta montaña hermosa, hermanito. Por eso les decía una forma de protegernos, a veces con nuestra salivita. Vamos. Y les hablo a mis guardianes, guardianes de este cuerpo. Protéjanos. Protejámonos de que alguien que nos quiere invadir. Alguien está haciendo un trabajito energético y es algo pesadito. Crucemos nuestros brazos, cruzamos nuestros piecitos y estamos protegiéndonos. O agarramos nuestras manitas y lo ponemos en nuestro ombliguito. Hay que tener cuidado. Vamos a un lugar, están sahumando a alguien que se siente mal y hay que protegerse de esa manera. Otra cosa, inconscientemente, emocionalmente, le dejamos entrar aquí emociones, los que los demás nos dan. Como que alguien llega y te empieza a insultar, él trae unas emociones negativas. Y tú también te respondes, a ver, vente, aquí tengo lo que estás buscando, ¿no? A veces solemos hacer eso, pero él nos trae ese regalo. Simplemente podemos decirle, ¿sabes qué? Cuando estés tranquilo, vamos a platicar. Ahorita ya no quiero problemas. ¿No te quieres ir? Llamo a la policía y ve. Y no me involucro en sus problemas, esos son sus problemas. ¿Yo por qué tengo que estar resolviendo? Cuando te sientas tranquilo, vamos a hablar, ¿no? Entonces, es el control que tenemos nosotros a no permitir que transgredan nuestro templo, nuestro lugar sagrado, nuestro gran Teocali, emocionalmente. Y está muy presente aquí emocionalmente, hermanitos, eso, de que nosotros recibimos, consumimos de lo que nos dan los demás. Pero no nos quedemos con esas emociones para nosotros. Hay que hacerlos fluir. No hay que permitir a estancarnos como el agua que apesta, el agua que no ayuda. No, hay que saber también ir eliminando todo eso mediante una ceremonia, les decía yo, en esa ceremonia, limpiar. ¿Mm? Inclusive, miren, en esta mano, sus ataditos son sus sonajitas son de color amarillo, los puntitos, y aquí son blancos, vean. ¿Mm? Y todos esos colorcitos debemos de irlo trabajando. Y aquí tenemos 3 grupos de 3, ¿no? 1, 2, 3, 4. Aquí miren los 4 rumbos. 5, 6, y él es el 7, ¿no? Todo esto nos dice la ciclicidad, lo podemos conectar por estos 4 rumbos, por estos 6 rumbos y por este 7º rumbo. Y qué mejor que el entendimiento acá del rumbo número 7, donde es el proceso, donde recibimos toda la información. Debemos de hacer esa ciclicidad de trabajar con estas emociones, ¿no? Bien. Ahora, aquí mismo, la parte espiritual nahuali, ¿no? Debemos de entender que vamos a hacer ceremonias en luna llena, ¿no? Cuando en luna llena es cuando queremos la iluminación, queremos
la conexión con la sabiduría de la luna. En cuarto menguante, en 7 días, oigan, 7 días, trabajarlo con la luna, lo que queremos desechar, menguante, menguar esas emociones, menguar esos hábitos, o sea, eliminarlos poco a poquito en ese proceso de 7 días, y esos 7 los vamos a conectar con los 7 rumbos, y ese número 7 lo vamos a conectar con nuestro pensamiento. Ayer hablábamos del número 7, de que ese proceso de Tlalocantecutli, de la mariposa, ahí está ese proceso. En luna nueva, 7 días de luna nueva, en donde nosotros debemos de trabajar, de emprender nuevos proyectos, de emprender proyectos de crecimiento espiritual, intelectual, emocional, ¿no? Está los cuarto creciente. Estoy en esa etapa del cuarto creciente de la luna. En ese momento se me llegan más ideas, más conexiones, más amistades, que me sumen, que no me resten. Porque también hay personas que en vez de ayudarte, te restan. O en vez de que te digan, oye, hazle de esta manera o te ayudo, quieren que tú les ayudes a resolver sus problemas. Hay problemas que solamente uno los puede resolver. Hay problemas que sí podemos, o oportunidades que podemos contribuir. Pero bueno, nosotros no tenemos la varita mágica, decirle, te lo resuelvo tu problema. Ya, listo. No existe eso, hermanito. ¿No? Entonces, ahora, la parte nahuali. En esa luna llena es cuando nuestro cuerpo recibe la luz de la luna. Queremos empoderarnos con nuestro náhuatl, que es el regente de nuestro Señor de la Noche. Adelante. En esos 7 días de luna llena, de luna luminosa, conectémonos, intencionemos con nuestra plegaria. ¿Y qué plegaria puede ser? El que ya conocemos. Gran Madre Luna, Gran Madre Mesli, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. Mi gran abuelito, conejito, Toshli, ayúdame en esta conexión, en esta iluminación de mi ser, de mi nahual, para que yo pueda, para que yo pueda encarnar las cualidades de la serpiente, del murciélago, de la araña, del tecolote, del ocelote, porque es un nahualito del que tienen como señor de la noche Tepeyolotl, es el ocelotito, del cien pies, del coyote de Pilcientecutli, del alacrán de Xiotecutli. Pero si dicen ustedes ninguno de ellos es mi señor de la noche, yo no lo quiero trabajar. Yo quiero trabajar con el coyotito. Adelante, háganlo. En esos días nos ponemos en una posición del animalito que yo quiero encarnar y le pido a la luna la sabiduría. Ese pedimiento a la luna es lo que la religión católica y la Santa Inquisición mató a muchas hermanitas, que les llamó brujas, porque sabían que la conexión con la luna te da ese poder. Y con Tezcatlipoca la noche, con Xolotl. Xolotl es lo que nos transforma. ¿Quieren trabajar esta energía? Adelante. No se olviden de Xolotl. No se olviden de Tlahuizcalpantecutli, la estrella grande, la que tiene la luz. No se olviden de la luna y del conejito y de Tezcatlipoca.
Y Mictlantecutli, no se olviden de él, porque Mictlantecutli nos va a ayudar a entender, a reflexionar que estamos dejando morir a un pensamiento diferente. Tiene mucha conexión con él. Les pido que en estos días ustedes quieren trabajar con Nahual, acechen a esta imagen, hagan el acecho. Ustedes lo tienen en su en su amushli, ahí lo tienen. Acéchenlo y encontrará mucha información, se los aseguro. La parte nahuálica no es que yo me pare y me transforme en ocelote. Se puede con una buena preparación, sí, pero nos habla también de autorreconocerte cuál es el poder que tenemos nosotros, espiritualmente, nahuálicamente, ¿verdad? Autorreconocernos de que nuestro vivir, nuestro vibrar está conectado con energías sagradas. Empecemos, empecemos a ejercitar nuestra comunicación telepática. ¿Cómo? Si tienen mascotas, primero intenten persuadirlos con su lenguaje. Por ejemplo, los perritos, imitar su ladrido. Cuando ya tienen su atención, o abrazarlos, algunos perritos son súper inteligentes, ponerlos enfrente de nosotros e intentar mandarle un mensaje. Al principio se van a sentir incómodos estos animalitos, pero entre más lo practiquemos, ellos también ya retienen la atención e intentan comprenderte lo que les quieres informar. ¿Sí? Empecemos con ese ejercicio. O con nuestras plantitas. Hablarles, ¿cómo estás? Tocarlos, verlos, sentir su energía vibrante. La tierra, quitar nuestros pies, nuestros guarachitos, nuestros tenis, nuestros zapatos de esos de 1 millón de pesos. Toquemos la tierra. La gran mayoría de las culturas tenía mayor conexión con la tierra. Caminar descalzo en un día soleado. Y si más en la playa, mejor, ¿no? O en la montaña, sentir ese calor. Por eso les decía yo el ejercicio. Llevas tu agüita a un atardecer, ¿por qué en el atardecer y no en la mañana? No es por el frío, no, porque el sol ya cargó de energía la tierra. Está calientita la tierra y le echas la agüita, esa energía del sol se transmina, entra por tus pies y te carga de esa energía. Ujú. Al mismo tiempo de que estás conectándote con la madrecita tierra. Es una forma de poder empoderarnos y seguir trabajando con los ejercicios, ¿sí? Aquí a lo mejor no van a ser nuestras manos los que nos alimentemos, no, aquí va a ser a través de los pies, ¿sí? Hermanitos, entonces, la casa, cuidemos nuestra casa. El día que leamos el tonal que tiene la casa, decirles, dicen algunos, ¿qué poder tiene la casa? No es cierto, la casa une, tiene una energía que se llama chantico. ¿Quién es chantico? De chantli, de hogar. Tico, el que vive en el hogar. ¿Y cuál es el que vive en el hogar? La energía de la casa. Nuestra energía amorosa, nuestro calorcito, nuestro tona. Y por lo general está representado, ese chantisco en nuestras mamás, en las esposas, en las parejas, de la que vive ahí en la casa la energía femenina. El papá se puede ir
a trabajar años. Pero si está la mamá, la familia sigue unida. Pero si va la mamá, la familia, los hijos se desintegran. Claro que no todos los papás, pero pudiéramos decirlo un 98%. Si el papá falta, no pasa nada, con que mande dinero y la, la, la energía femenina de Chantico los está uniendo. Pero se va la mamá. Nosotros nos hace falta a veces como hombres de tener esa energía de unir. Por lo tanto, entonces, el que tiene la casa de decirles que tu cuerpo es un lugar sagrado, que tú te puedes conectar con Tepeyolotli. Por eso decirles que a veces las mujeres que tienen la casa, que tienen la energía de la casa, dice un hermanito, son muy mandonas, haz esto, haz el otro, haz el otro. Porque tienen el don de mando, el de controlar. Es el espíritu de la montaña, ¿no? Dice una hermanita, ahora sí, ahora entiendo que yo soy como la capitán del barco. Sí, porque tiene Tepeyolotli. Tepeyolotli es el que controla, ¿no? Y termino diciéndoles, aquel día que Tepeyolotli repartió los poderes. La hermanita Ana ya sabe este cuentito. Dice que un día todos los animalitos pues empezaron a reunirse, a hacer ese complot, ¿no? Vamos a hablar del espíritu de la montaña. ¿Por qué? Porque nos dé un poder también, ¿no? Algunos fueron, les dio el poder de volar, del veneno que tienen, pero la lagartija llegó muy tarde, iba corriendo, andaba distraído. Y llega la lagartija y le dice, oiga, mi gran señor de la montaña, ¿cuál es mi poder? Dígame, porque yo también quiero tener poder. Ah, quieres un poder, pero pues llegaste tarde y ya repartí todo. Dice, bueno, pues debe de haber algo para mí. Bueno, tu poder es que tu colita se pueda desprender y aún siga vibrando, se siga moviendo para que el depredador esté entretenido con esta colita y tú te vas, te escapas. Dice, ¿qué poder me diste? ¿No? Pero entonces, él, la lagartijita, dice, le dijo, tú vas a ser muy veloz, te puedes camuflajear y tú vas a ser esa energía quien mande la energía del universo, tú vas a ser como el puente, el medio para mandar la energía al universo y también mandar la energía a la tierra, ¿no? Y todos tenemos un don, todos tenemos un poder. De ahí nace que los que tienen la energía de casa, de Tepeyolotli, son personas líderes que siempre mandan, vamos a hacer esto, hacer lo otro, ¿no? Bueno, entonces, esta es una de las cualidades. De la casa, los que tienen la energía de la casa son muy protectores. Es bueno proteger, siempre les he dicho, todo con exceso hace daño. Proteger es bonito, pero sobreproteger hace daño. No, mijito, no lo hagas, yo lo haré. Por eso soy tu papá, por eso. No, es que papá, quiero trabajar para tener mi propio dinerito. No, 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 no trabajes. Para eso estoy aquí, para proveerte. ¿Qué necesitas? No, pues es que yo también quiero trabajar, quiero tener mis propias cositas. No, 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 no. La vida laboral es muy difícil. A lo mejor estamos pensando, decimos, no, pues sí, es que yo lo quiero mucho, yo no quiero que le pase nada. No quiero que sufra lo que yo sufrí. Y no es así. Déjalo que lo viva. Eso que tú viviste en tu niñez, en este proceso, eso te fortaleció y te hizo ser la persona que eres, con el carácter que tienes, con el conocimiento que tienes. Todo ese proceso te ayuda a hacerlo, ¿no? Como que a grandes rasgos podemos decirle eso y decirle de la ciclicidad, y por eso es que estamos aprendiendo a leer el Amoshli, justamente para que nosotros podamos, ¿verdad? Podamos poderle leer esto. Mira, esto te dice de esta manera, te empodera de una u otra forma, emocionalmente, físicamente, espiritualmente, re- reconocer esa ciclicidad, ¿verdad?
y decirle, pues hablarles de este Shikali. Venimos de ese Jícara celeste, ¿no? Bueno, hermanitos, de mi parte sería todo con respecto a Kahli. Tenía previsto leer dos, tres energías, no se puede, porque es necesario irlo describiendo, ir poniendo ejemplos sencillos para que podamos entender. Al igual ustedes, cuando ustedes hagan la lectura, si es que está en sus posibilidades, de ponerles esos ejemplos para que comprenda mejor la energía con la que cuentan. Por favor, no hagan la lectura del tonal, decirle, tú eres Kahli. Pero si la persona dice, no, explíqueme más sobre el Kahli. Bueno, empezar a explicar. Y tal vez estemos un poquito necesitados de recursos, lean dos hasta tres tonal. Más, yo les aseguro que no. Yo he conocido abuelitos de que hagan la fila, son como 40 pelones. Digo, órale, qué energía del abuelito, ¿no? Pero no, a ver, ¿tu fecha de nacimiento? Sí. Ujú. Eres Cali, vamos. Sí, abuelito, soy Cali, sí. Y su regente, Tepeyolofio. Tienes el espíritu de la montaña en ti y la que tu energía es escasa. Pero quiero saber más. El gran misterio te lo va a decir. Ahí si no se le antoja ese gran misterio, ¿qué sigue? A ver, tu fecha de nacimiento, tú eres Itzcuintli. Tiene las cualidades del Itzcuintli. Ah, tu regente Mictlantecutli. ¿Quién es Mictlantecutli? Es el señor del inframundo. Inframundo, y lo estás espantando. No, es el señor de la transmutación, del cambio. Ah, bueno, a ver, ¿qué sigue? Tú eres Carrizo. Ajá, y tu regente, Tezcatlipoca Ixquimili. Vamos, el que sigue. No, hermanitos, eso no es así. No funciona así. Esto es algo sagrado, esto es algo delicado, donde nosotros debemos de trabajarlo, donde debemos, si vamos a leer un tonalito, darle su tiempo. Por eso a mí se me acumulan los tonales, y tengo muchos todavía, que me dicen, oiga, y ¿nos puede leer las 8 personas? Discúlpame, no. Una lo puedo leer. ¿Pero por qué? Necesito darle su tiempo, no necesito estarme apurando. Ya me toca con otro, ya pasaron la media hora. No, yo prefiero así, ¿no? Si me quieres ofrendar algo por leerte tu tonal, adelante. Lo recibo con mucho amor y mucho respeto, ¿verdad? Pero pues para mí no es el negocio. Ahora, si lo quiero ver como un negocio, pues sí, fórmense 100 personas y les voy a cobrar a cada persona de 200 pesos. ¿Mm? Pero bueno, hermanitos, es así y debe de ser así. Es mi consideración. Sin embargo, ustedes y cada uno de nosotros tenemos el libre albedrío. Hermanitos, de mi parte sería todo. No sé si tuvieran alguna pregunta, algo que compartir. Adelante. Maestro, disculpe una pregunta, maestro. Y hermanito Pedro, lo escuchamos. Maestro, ¿cómo dice que se llama leer, el leer? No, no capté bien, maestro. ¿Cuál sería? Lo que nos enseñó ahorita. Leer el amostle, leer El tonal. el tonal. El Ok. tonalamat. El tonalamat. Ok, leer el tonalamat. Pero Leer el tonalamat. sería en físico, ¿cómo, maestro? Porque es que usted nos enseñó bueno, lo que nos enseñó, pues, eso Sí, es leer el sí. tonalamat. Leer Gracias, el maestro. tonalamat. Tonal es energía. Amat, papel. Lo plasmamos en un papel y ya ahí lo leemos. Por eso es tonalamat. Que puede ser en estas grafías que tenemos aquí, que es lo más común que conocemos, ¿verdad? Las grafías grecolatinas, o con lo que estamos aprendiendo a leer las energías. Maestro, ¿y cuántas lecturas son? ¿20 igual? Son 20.
20, Ahorita ok. apenas vamos con Cali, La nos primera, hacen, ¿no? Gracias, es maestro, la gracias. tercera. Maestro, esto es muy Sí. profundo, gracias por enseñarnos, se le agradece, maestro. Y gracias a los compañeros que estamos ahí, todos en la conferencia, pero se le aprecia, se le quiere, se le agradece, maestro, porque pues nadie nos había enseñado la esencia del conocimiento profundo náhuatl, que pues lo desconocíamos desgraciadamente, por eso somos lo que somos, mediocres, cobardes, infructuosos, miserables, por la escuela que tenemos, porque nunca permitió el sistema invasor que fuéramos lo que en verdad en esencia somos, porque imagínese, maestro, con lo que este los conocimientos que estamos adquiriendo, yo le digo porque pues durante la lucha hice mucho activismo político y sí leí defensa de las causas, ¿no? Pero nunca la filosofía ancestral. Y eso me hace, si antes tenía gallas para defender mi dignidad, hoy tengo más armas que los celotes para ser cauto, para ser otro tipo de persona en defensa de mí primero, como usted dice, y no porque seamos narcisistas, sino primero soy yo para poder hacer cosas para los demás. Primero tengo que ponerme a prueba yo y de ahí veré mi capacidad. Gracias a Dios. Pues usted un día sabrá quién soy y lo tenemos, maestro. Así que Sí, se le hermanito. agradece, maestro. Se le agradece y se le quiere. Gracias, maestro, por enseñarnos mucho. La Socamati. La Socamati, el sentimiento, la emoción y el afecto es mutuo, hermanitos. Muy bien. Hermanita, disculpe, creo que quería hablar alguien, no veo mano levantada, pero pues ya parece que quería hablar. Adelante, hermanita. Ana, Itlazo adelante. Matiani, pues también agradecerle infinitamente por esta sabiduría. La verdad es que personalmente pues me sirve para ir transformando cada día mi manera de ser, eh, pues que no, actitudes que no me tenían satisfecha, sino a veces al tenerlas pues hasta muy culpable, ¿verdad? Como decía usted, la reflexión pues es muy profunda. Yo veo, Temastiani, también comentarle que en el tonalama predomina mucho el tono rojo y el Ujú. amarillo, pero más el rojo, pues ya usted nos ha explicado el significado del color rojo y pues bueno, yo creo que aquí en la vida pues se tiene que emplear mucho la voluntad para hacer las transformaciones, los cambios, como dice también el tono amarillo, pues la sabiduría, ¿no? Caminar con mucha voluntad, estudiando para obtener la sabiduría y pues fluyendo. Son grandes mensajes para caminar y para aceptar esta realidad que es la vida. Pues la verdad es que es muy bonito. Yo hace 8 días hice un temazcalito con los hermanitos y y una pareja, pues ya comentando, le platicamos del Tonalama. Entramos a las 10 de la mañana, salimos como a las 3 de la tarde del Temazcal, bueno, en lo que comimos y un poquito. Después, nos animamos a leerle en la medida de lo posible, el Tonalama, su tonal. Y, y bueno, ya terminando de leerle a uno, era una pareja, me dice, no, pues yo dije, a lo mejor ya se aburrieron, ¿no? Pues ahora sigue el otro, casi se fueron a las 10 de la noche. Ujú. No, pues sí, ahí, por ejemplo, pues sí me di cuenta de todo lo que me hace falta aprender. No recordaba algunas energías, algunos, eh, los regentes. Entonces, de repente, pues, no es que no lo recuerdo, pues la verdad yo tampoco lo recuerdo, pero estamos estudiando y si me dan un tiempo, pues les comparto qué significado tiene. Es muy bonito porque, este,
también siento un poco de satisfacción porque digo, sí, a veces parece que no se aprende, pero cuando se practica es cuando uno se da cuenta de que esa sabiduría se va quedando impresa en nuestro chip, porque cuando se practica. Entonces, pues me siento agradecida por esta oportunidad que me ha dado de estar aquí en las clases y estar revisando los errores y lo que debo corregir y lo que debo seguir aprendiendo para poder pues dar a los demás a conocer esta sabiduría que nos sirve pues para hacer esa transformación, esos cambios en la vida. Tlazokamati, Canochino Yolo, Azcanguanican, Temastiani, no Iniwan, Tlanestilis. Tlazokamati, Negnitzin, Tlazokamati. Sí, es que nos vamos forjando en el andar, en el camino. Y me da mucho gusto, me da mucha alegría que usted, los demás hermanitos, ya empecemos a leer un tonar. No se preocupen de decir, es que no me siento seguro, no me siento todavía con ese poder de leer. Háganlo, prendan una velita, siempre que hagan la lectura, prendan una velita. Esa velita nos va a ayudar a que podamos comprender el poder de nuestro abuelo fuego. Él nos ayuda, nos va trayendo esa información. Nuestra velita, nuestro poposhkomi, trae con incienso, eso nos va armonizando, nos relaja y tómense esa confianza, decir, bueno, lo vamos a leer, vamos a platicar. Me da mucho gusto que todo eso en las ceremonias lo platiquemos. Busquemos la forma, la chispa como el tecpat, esa pequeña chispita de poder iniciar una conversación con esto. ¿Cómo? ¿No? Una de las formas que he utilizado con algunos de que le digo, qué bonito es respirar, ¿verdad? Estar vivos. A que, o si es en la mañana, ya se dieron cuenta el solecito, el calorcito que nos da. ¿Por qué no vamos y nos cargamos un poco nuestra pila, ¿no? Algunos dicen, ¿qué tan importante es el sol y el respirar? Te digo, deja de respirar, por favor. No respires. Te pido 5 minutitos que no respires. No pasan ni 5 minutos. Ya no aguanto. ¿Ves qué tan importante es respirar? El aire, el sol. ¿Qué tan importante es su luz? ¿Algún día le has agradecido al aire y al sol? No. Vaya. ¿Algún día has agradecido tu corazoncito que está palpitando? ¿Algún día te has agradecido, te has dicho gracias? No. ¿Por qué no lo haces? Híjole, pues no se me había cruzado por la mente. ¿Y si lo haces? Y ahí viene la palabra clave. ¿Y usted cómo aprendió? ¿Sabes? ¿Has escuchado la palabra Tonalpoali, la cuenta del tiempo? ¿En algún lugar has visto el que le dicen mal llamado? Porque no es calendario, el calendario azteca. Ah, no, pues sí. ¿Usted sabe qué contiene el calendario azteca? Poquito. Cuénteme. Fíjense cómo vamos. Vamos tejiendo, vamos tejiendo. Sí. Es una forma de empezar a introducir a la gente en este conocimiento. Sí. Bueno, la Socamate Nagnit por seguir impulsando, y máxime los que tienen su temascalito, algo hermoso, ¿verdad? Ya estando dentro del temazcal, disfrutar el temascalito, pero sacar a la luz ese conocimiento, ¿verdad? Es muy hermoso. Hermanito Yaoye Yekatzin quería participar, me parece que se había salido o ya regresó. Tlazocamati Temastiani, sí, es que estamos teniendo problemas con los datos, porque no hay internet otra vez. Ujú. Ya saben, ¿no? Ya que luego a veces las cabras Sí, se llevan la señal.
Cabras se los Sí, lleva el monte. hay que buscar las cabras porque se pierden. En verdad que sí, ¿no? Y luego se lleva la señal ahorita. Así es, Sí, hermanito, así es Temastiani y hermanitos, claro, Cali es una de las esencias más constructivas de nuestro ADN, porque también contribuye la parte del carácter. Bueno, pero no es que se nos hace un carácter, sino las características correspondientes de las bases de las conciencias, las 4 bases de la conciencia, y eso es la fluidez, la adaptabilidad, la parte del pensamiento y la visualización y la palabra. Son 5 conciencias, perdón. Y sabemos que una de ellas es que Cali nos enseña bastante a nivel de mi mentalistry, ¿no? Las bases, la solidez del pensamiento para seguir adelante, no hay otra cosa. Para mí no hay otra cosa, es seguir adelante, vivir el presente, las canguanican, y obviamente lo que está a mi alrededor, ¿no? Como Tepeyoloctli, ¿no? El corazón de la montaña, de lo que te rodea, de lo que te manifiesta, lo que te enseñan los otros hermanos. O sea, los hermanos, obviamente, los hermanos, las plantas, las rocas, el agua, los animalitos, e inclusive hasta nosotros mismos, que nos estamos enseñando correctamente en ese sentido de la conciencia. Y Cali, las estructuras, obviamente, de todo lo que nos rodea, como la familia, la sociedad, la parte del trabajo, inclusive Cali también representa el trabajo. ¿Por qué? Porque estás rodeado de las personas, estás en un lugar, digamos, de poder de un discernimiento de, digamos, de prosperidad digamos, de provenir del sustento, porque ahí es la convivencia, aparte dentro de las estructuras emocionales. Y pues bueno, obviamente pues es la contribución que nos da Nana Mestli, ¿no? Su energía, la intuición, obviamente nuestra sangre fluye porque es agua la sangre, y esa sangre pues nos alimenta, nos hace más intuitivos, nos hace más empoderados, pero cuidado con ahora sí que también con las mujercitas, ¿no? Porque también levantan esa energía y como digamos que le sale como dicen por ahí en las leyendas celtas, ¿no? La loba, ¿no? La loba, ¿no? Entonces son más intuitivas, pero su carácter es más fuerte, ¿no? Entonces también es esa parte de que la conciliación, obviamente, de la energía cíclica, como usted dice, ¿no, Temastiani? Y en verdad sí, cada momento, cada instante, tenemos que vivir nuestro propio Cali, cómo construirlo, y de ahí construimos nuestras conciencias. Y pues bueno, sé que estoy en un lugar donde ahorita hay gente, porque vamos a dar un servicio, gracias a Dios, el gran dador de vida nos llamó y vamos en la calle, pero vamos escuchando, obviamente, y y como dice por ahí, uno no nace en pesebre, ni mucho menos, ni en coche. Fíjese que lo que a mí he aprendido con usted, y ya que hemos aprendido con los demás hermanitos, vengo cargando mi silla de masaje y me voy caminando, en verdad. Y son como de aquí a donde yo vivo a Walmart, es bastante, son como 1 kilómetro más o menos caminando, o 2 kilómetros. O sea, no está muy lejos, pero esa es la parte de aprendernos de adaptar, y es el trabajo también de la adaptabilidad, ¿no? Del agua, ¿no? Y eso es lo que hago yo a veces cuando me dicen es que tú dice, oye, pero tu carro, digo, si mi carro no sirve, pues tengo mis 2 pies para andar, para caminar. Oye, pero ¿por qué no tomas taxi? No, porque yo lo quiero hacer. Es tan sencillamente. Y ahí trabajas tu energía, ahí trabajas tu tonal, ahí trabajas con chalchiclico, ahí trabajas con otras energías, ¿no? Esa es esa parte, hermanitos, que hay que trabajar poco a poco y conocer sus cualidades y habilidades, hasta dónde podemos nosotros obtener un beneficio, pues obviamente también físico, ¿no? Emocional, nos ejercitamos también, y en el caminar, yo pienso, bueno, Yejeca, dame tu fuerza, tu voluntad también, ¿no? Y entonces así, como que uno va filosofando de una cierta forma, o haciendo una introspección. Y eso para mí, mire, es muy gratificante, porque ahora sí que, como digo yo, ahora sí que como dice uno, no voy el loco junto con las cabras, ¿no? Y ahí nos vamos con las cabras, y ahí nos seguimos con las cabras, ¿no? Y bueno, temas tenía, en verdad, muchísimas gracias, y otra vez agradecer también a usted y agradecer a los hermanitos que aportan su conocimiento también,
y todo uno aprendemos aquí en el grupo, en el Calpulli, Tlazocamati mía, y pues bueno, me dio tiempo de escuchar la clase y por eso no sé, sufrió mucho con el internet y Tlazocamati mía de este tema tiene. Muy bien, hermanitos. Tlazocamati, gracias por compartir su conocimiento, su Neltilisti, que es lo valioso también, ¿no? Pues bien, hermanitos, vamos a disfrutar este domingo, ¿verdad?